Así que les cuento un poquito qué he pensado para que iluminemos nuestra tarea hoy y para pensar juntos, como siempre suelo decir, esta cuestión de reflexionar sobre nuestras prácticas hoy a partir de la situación humana que estamos viviendo. Y para eso he utilizado un autor que le contaba tanto a Denis como a Carolina, que satisface muchísimo el modo en que trabaja toda la dimensión humana necesaria de este tiempo, que es José María Esquirol. Yo de a poquito voy a ir citando ordenadamente la bibliografía, lo que necesiten, y después seguimos en contacto para lo que haya que aclarar. Vamos a partir de la idea, como lo hace, de que somos seres emotivos y espirituales, siempre en búsqueda del sentido de vida. Vamos a partir de esa base. Nos caracteriza la emoción, nos caracteriza lo espiritual, no entendido como sinónimo de religión, luego lo voy a explicar, pero somos seres en búsqueda permanente del sentido de vida. Lo sorpresivo de la pandemia, que no podemos pensar de otro modo que incorporando lo que nos sucedió a lo largo de este tiempo, generó un gran nivel de desorganización, generó alteraciones psíquicas que fueron el resultado de este fenómeno tan disruptivo. De hecho, nos estamos saludando, recién nos saludábamos con gente del Don Bosco, nos saludábamos y nos asombrábamos del tiempo que había pasado que no nos vemos por este fenómeno que nos tocó transitar, que dejó y deja actualmente muchas secuelas en el ámbito educativo que hacia el final de la charla lo voy a desarrollar. A partir de esto, decimos que hay huellas para reparar y que es el tiempo de la necesidad de un trabajo personal que transforme este acontecimiento que hemos vivido en una experiencia nueva de conciencia. Por eso yo le decía hace un ratito al profesor del Don Bosco que tal vez en muchos de nosotros el dolor de la pandemia dejó elementos positivos. Entonces estamos ante una situación donde hay huellas para reparar, pero hay también la necesidad de un trabajo personal que tiene que ver con pasar de ese acontecimiento que hay que descifrar y que nos descifra a una nueva experiencia de conciencia. Es como decir, somos los mismos, pero en realidad somos otros. Entendiendo que ese ser otros, desde la postura que lo tomemos, puede ser un mejor nosotros. En este sentido, no se trata solo de entender lo que hemos vivido y lo que seguimos viviendo, ¿no? De alguna manera. No es solo entender para salir de cierto agobio y de cierta victimización que a veces el fenómeno o la situación actual nos genera. Se trata además de comprometerse en la construcción de un nuevo tipo de sensibilidad propio de este tiempo, basado en lo que tiene que ver con la empatía y la ausencia de crueldad o la ternura. Entonces, de cara al acontecimiento, entender nos ayuda, nos da libertad, nos quita agobio, nos saca del papel de mira lo que nos pasó. Pero a su vez, con entender no basta. Nos tenemos
que comprometer en la construcción de lo diferente, a veces sin saber cómo, porque hemos de alguna manera soltado lo conocido y estamos presentes hoy sin saber mucho cómo construir el devenir, pero sí comprometidos en una nueva forma de presencia basada en una sensibilidad diferente, que tiene que ver con haber capitalizado el dolor. Es en este tiempo en el que en realidad la situación humana, dice Esquirol, es estar en una especie de intemperie. Estamos un poquito como a la intemperie. Thomas Heidegger, cuando dice, bueno, somos hombres y mujeres parados unos al lado del otro, sobre la tierra, mirando al cielo, sin saber lo que de allí va a venir, en una especie de intemperie. Y fundamentalmente, lo que se ha deteriorado, se ha desgastado, es el factor que nos une. Este es el tiempo en el cual se desgastó el factor de unión entre nosotros. De allí que Quirol comienza a hablar de la necesidad de recuperar el amparo como manera de empezar a custodiar, que significa cuidar doblemente, que no se desgaste aquello que nos une, porque donde se desgasta lo que nos une, el sinsentido o el nihilismo se apodera de nosotras. Esquirol dice, en realidad en una de sus conferencias, que la pueden buscar, yo después si quieren pongo en el chat bibliografía, él dice que en realidad cuando empezó a estudiar en Freud, él es filósofo y tiene una fundación de filosofía y salud mental, es decir, hace una unión entre filosofía y psiquiatría. Entonces en conferencias a recordar que Freud analizó el amparo. Y Freud trabajaba mucho el tema del amparo, pensando que al comienzo de la vida estamos en una indefensión tal que dependemos del amparo de los otros. Por eso dice, el amparo es el nombre propio. Dependemos del amparo, pero lo que dice Esquirol es, sí, pero el amparo lo necesitamos a lo largo de toda la vida para poder en realidad tener una existencia plena, para no enfermar. Él dice, el enfermo es infirme. Cuando uno no está firme es porque en realidad todo lo que nos sostiene se ha desgastado. Entonces, ¿qué es el amparo? ¿Con qué tendría que ver? Con proteger, con cuidar, pero cuidar sobre todo que algo se desgaste, cuidar de las fuerzas entrópicas que por la crudeza del mundo externo, en realidad lo que hacen es desgastar el factor de unión, que es el que necesitamos para vivir. A mí en este sentido me resulta excepcional, porque cualquiera de nosotros sabe que para el desarrollo de una profesión, para el desarrollo de una vocación como tiene el padre, o una vocación docente y de vida, necesitamos estar amparados y sostenidos por vínculos que nos contienen. Entonces, esto en realidad es cuidar de fuerzas que pueden destruir aquello que nos une. Ahora, el amparo tiene un movimiento complementario, porque bueno,
¿cómo hacemos para en realidad, en el contexto actual, no desmantelar esperanzas? ¿Cómo hacemos para tener una espera esperanzada que no es ilusión, que no es optimismo sonso, que no es pensamiento mágico, sino cultivando lo que él designa como resistencia íntima? El último texto de Esquirol que estoy utilizando, yo estoy utilizando los videos, el texto, pero el último libro de él se llama Humano, más humano. Después tiene otro que les recomiendo, que es lo que estoy intentando recorrer, que es resistencia íntima. Entonces decimos, el amparo, cuido lo que me une, cuidado, porque donde en realidad no puedo sostenerme acompañada, probablemente no pueda mantenerme firme. Y después lo vamos a ver en el aula y en la comunidad educativa. Acabo de expresarlo en términos de una familia o personas que nos quieren, pero también esto es en la comunidad educativa y en el aula. ¿A qué se refiere con esta resistencia íntima? Habla de la necesidad de tener coraje para reflexionar con profundidad acerca de las cuestiones del ambiente que muchas veces no favorecen el crecimiento humano. Tiene que ver con fortaleza para resistir la desintegración de lo vincular, que a veces viene propuesta de distintos modos, por distintos caminos. Pero acá se me ocurre nombrar el último libro de Byung-Chul Han, cuando habla de las no cosas, y dice que en realidad los encuentros humanos se reemplazaron por seguidores, ¿no? Entonces, no es más el encuentro humano, sino cuántos seguidores tenés. Y no es más el encuentro de almas, sino es en realidad tener información. Entonces, las redes son un claro ejemplo de lo valiosas que son. Ahora mismo lo estamos utilizando, pero son un claro ejemplo de que no bien utilizadas son factor de disgregación, para lo cual hay que tener esa resistencia íntima, esa fortaleza para decir, aunque la mayoría lo impone, aunque el criterio de lo actual lo impone, yo decido cómo lo voy a utilizar. La resistencia tiene que ver además con silencio y capacidad de escucha. El silencio como antecesor de la escucha. Y también con la apertura de los sentidos para una actitud vinculada a la comprensión, a la compasión y a cierta ausencia de crueldad. Lo vamos a ver, yo insisto mucho en esto de la crueldad en tiempos lamentables. Vemos que se habitualizó el destrato, la actualización del destrato ya forma parte de lo que denominamos la presencia de la crueldad. Esto también, es decir, ¿qué relación hay entre resistencia y proyecto? En realidad, el resistir es la condición de realización de los proyectos, porque cuántas veces en el medio de obstáculos la fidelidad a lo que queremos hacer desde la fortaleza íntima es lo que nos permite avanzar y concretar lo que queremos concretar. Supone además un tipo de inteligencia.
un tipo de inteligencia que es la inteligencia espiritual, no demasiado conocida en este tiempo, creada sobre el 2000 y desarrollada más en profundidad desde el 2010 hasta hoy, que es un tipo que podríamos decir engloba las inteligencias múltiples, incluye a la emocional, pero la inteligencia espiritual es en realidad una capacidad que faculta a las personas para realizar un análisis valorativo de la propia existencia. Tendría que ver con un tipo de inteligencia que nos permite orientarnos en el mundo fieles a nosotros por los valores que tenemos. Este tipo de inteligencia es transversalmente adulta, humana, transversalmente humana, no hay quien no la pueda desarrollar. Es más, estamos haciendo un intento de investigación con una colega que trabaja en autismo, viendo si sería factible que este tipo de inteligencia esté presente también en la discapacidad. Quien estudia esto dice que es factible, todavía no hay investigaciones. Entonces, es transversalmente humana, hay que cultivarla porque es una especie de ejercicio permanente que vamos aprendiendo a hacer y se activa en situaciones de crisis, porque tiene muchísimo que ver con entender, con este concepto fue creado por Dana Zohar, que es una mujer que actualmente, bueno, debe tener unos 80 y largo, 90, que es física cuántica, egresada de Harvard, pero además estudió religión y filosofía en el MIT. A partir de esto, elabora su teoría sobre inteligencia cuántica, que luego desarrolla Francis Torralba, que creo que estuvo en Bariloche en algún momento, no sé. Francis Torralba la desarrolla y la continúa actualmente. O sea, la resistencia íntima requiere de este tipo de inteligencia y va a servir como amparo a factores puntuales como son la intemperie, el paso del tiempo, algo que le cuesta tanto, nos cuesta tanto, el envejecimiento, la enfermedad, es como un amparo para entender todo esto que en algún momento nos toca transitar. Y también ante problemáticas de tipo social como violencia, masificación, banalización del mal. Porque lo que nos dice Esquirol es que esta resistencia social articula con la resistencia ontológica. Pero creo que en realidad lo que nos va a mostrar a lo largo de la teoría, y tal vez ojalá quede como consecuencia del encuentro de hoy, es la posibilidad de no desmantelar la esperanza, a pesar de lo adverso que en todos los momentos pueda tener el mundo externo, el entorno, lo que nos toca vivir, apelando a lo que llamamos libertad existencial. Si ustedes leyeron La bailarina de Auschwitz, que si no lo leyeron se los recomiendo de manera especial, es en realidad un libro donde cuando esta mujer, que todavía vive, dice que cae prisionera de los nazis, que ella se llama así porque
se salva por un mendrugo de pan que le tira Mengele cuando baila. Su madre le dice una frase que quedó toda la vida. Hija mía, recuerda siempre que nadie podrá sacar de tu mente lo que decidas poner. Con esto tiene que ver la resistencia íntima, con el ejercicio de la libertad existencial, que es lo que me da fuerza, que es lo que me permite seguir y que nadie me puede arrebatar. Ahora, pasamos de resistencia íntima a los ámbitos del amparo. ¿Cuáles son los ámbitos? Porque de a poquito vamos a ir bajando a la escuela. ¿Cuáles son los ámbitos? Entonces, Esquirol dice, el ámbito privilegiado, y lo creo, y lo digo porque lo siento de corazón, es la cotidianidad. El hecho de estar juntos y juntas de manera cotidiana es la posibilidad de ampararnos y de protegernos. Si no tuviéramos oportunidad de estar juntas, la posibilidad del amparo y la protección, ¿no? Por eso se habla mucho del elogio de la rutina. Tenemos que elogiar esa rutina que fue tan terriblemente perdida durante la pandemia. Y los psicólogos y psicoanalistas, ya nos habrá pasado, recibíamos preguntas. ¿Cómo hago para ordenar mi rutina? Porque en realidad duermo de día, estoy despierto de noche. Es decir, la revalorización de la rutina y de lo cotidiano. Porque en lo cotidiano hay lugar de la aparición de lo profundamente humano de los gestos. Con una mirada, con una sonrisa, con miradas que no son fechas, sino son miradas contenedoras. Entonces, el primer ámbito para la recuperación del amparo es lo cotidiano. Y en el video, Esquirol comenta que en una anécdota que los sabios habían ido a Éfeso a visitar a Heráclito, cuando llegaron, dice, qué desilusión, un lugar muy pobre, un pasillo, y Heráclito calentándose las manos en un brasero. Y dice que les dice, pasen, pasen, que aquí también habitan los dioses. En lo cotidiano está la presencia de lo más humano de lo humano. Basta que lo sepamos ver, ¿no? Otro de los ámbitos, todo lo que tiene que ver con la comunidad, ¿no? La comunidad educativa, creada por la acción de reunir para la búsqueda del bien de todos. O sea, este tiempo exige repensar qué es la comunidad educativa, qué es el aula. ¿Cuál es el sentido en este tiempo o cómo resignificar esto? Entonces, en realidad, la comunidad educativa parece como el lugar creado para reunir, pero no solo para reunirnos, para mantenernos de pie, acompañándonos unos a otros. Y un poco lo plantea en términos de una casa, donde uno todos los días vuelve, de alguna manera, a recuperarse y a descansar, ¿no? Más adelante lo vamos a ver, ¿no? La comunidad como membrana protectora, si no predominan los celos y las rivalidades, sino que predomina el acompañarse y predomina la admiración. El lenguaje, miren, esta palabra, esto me parece, mucho analizamos que el lenguaje está pensado para informar, para en realidad decir el mundo, para hacerse entender, pero el lenguaje está puesto fundamentalmente para el amparo.
el amparo lo vivimos de alguna manera custodiando, y vuelvo a la palabra porque es cuidando doblemente, no herir, cuidando doblemente, digo, para no lastimar, y hablando sobre todo con palabras plenas. Lacan habló mucho de palabras plenas y palabras vacías. Y la palabra vacía es la palabra políticamente correcta, donde yo digo lo que aprendí, no quiero sentar precedentes. La otra, en realidad, la palabra plena, es la que tiene emoción, sentimientos, franqueza, sinceridad. Esa palabra que me hace ser toda yo en lo que digo, que es lo que algunos autores llaman la palabra aviva. En estos dos, uno a cómo cuidarla, porque en realidad la palabra parece verdaderamente algo sagrado. Es para encontrar que cuando le dijo de usted que la palabra Dios tiene un sentido mucho más profundo que el que yo creía. Porque ¿cuántas veces decimos sin el sentido profundo de lo que estamos diciendo? Entonces Esquirol trabaja mucho esta idea de que, vieron que nosotros solemos decirnos, adiós, cuídate, 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 vieron esa cosa que nos sale naturalmente. Y él dice, a partir del concepto de vida, ojalá que tengas a alguien que te cuide. Como que todos tengamos a alguien que nos ampare y que nos cuide. Si ponemos esto en relación con la comunidad educativa es un lugar para dar palabras, para poner palabras y para proporcionar lo que también dice el autor, el milagro del encuentro. Porque ¿qué es lo que nos transforma en la vida? El milagro de los encuentros. Y tomé un poquito una bibliografía de Máximo Recalcati que trabaja sobre la hora de clase. Entonces vamos, ven cómo vamos, ¿no? De conceptos más teóricos a comunidad, a ámbitos, comunidad educativa, hora de clase. Entonces lo que dice este autor es un texto apasionante, que el aula tiene, que nadie puede dejar de reconocer que la palabra de un profesor y el encuentro con un maestro, con un profesor, puede transformarnos la vida. Y los que somos docentes sabemos que esto es cierto, ¿no? Cuando uno encuentra un docente después de 10, 15 años, le dice, porque lo que usted me dijo, y uno dice, ¿qué le dije? Pero lo que usted me dijo que me sirvió. Entonces, el milagro del encuentro genera subjetividad. Y el encuentro con alguien, un encuentro generativo, nos transforma la vida. Nos transforma a nosotros y transforma al alumno. Por esto de que dice Edgar Morin, que la clave es amar lo que damos y amar a quien se lo damos. Entonces, este milagro de la clase tiene mucho, mucho que ver con generar y transportar deseo en este tiempo. En este tiempo donde los chicos están, ya lo vamos a ver, de una manera tan particular, en todos los niveles. Después lo vamos a hablar, ¿no? Pero ¿cuál es el milagro? En realidad
el encuentro que transforma vidas y construye subjetividad, ¿no? Es este deseo de un educador, como somos todas, que en realidad quiere acompañar una vida. Pero hay algo muy importante, muy importante que es el estilo. Y el estilo estaría dado por la forma que tiene esa fuerza con la que quiero generar un deseo vivo. Miren que, no sé, para mí es un concepto bellísimo y que el núcleo es la voz. Entonces, no sé si lo sienten tan importante como yo, pero cada persona deberá cuidar su estilo, es decir, la forma que tiene esa fuerza con la que uno quiere, desea generar un saber conectado a la vida. Y también es importante tener que trabajar en nosotros como docentes, como equipo directivo, la ética del testimonio y rechazar el criterio de la ejemplaridad, porque las cosas son de una única manera. No, testimoniemos una ética, no nos ocupemos de la rigurosidad que tiene que ver con el deber ser, con que las cosas tienen que ser de un único modo. Las cosas sí o sí tienen que ser éticas. Después podrán ser de distinta manera. El milagro es este encuentro que permite resistir el amparo y permite sobre todo el tema de la generosidad personal. Pues de teoría a comunicativa a la hora de clase. Todo esto se enmarca en la situación actual que nos dejó la pandemia con relación a una nueva vincularidad con la muerte. La pandemia nos puso de cara una nueva perspectiva de la muerte. Y de hecho, hemos vivido y acompañado o seguir acompañando duelos que tuvieron mucho que ver con la pérdida de rituales y que fueron semejantes a los duelos de los desaparecidos, que dejábamos un día y después no los podíamos volver a ver. Entonces nos situó frente a la muerte desde una perspectiva diferente. Por eso hoy asistimos y tenemos en las aulas, yo estoy acompañando otros colegios de Argentina, de Buenos Aires, tenemos depresiones en niños de segundo grado. Dejó la pandemia, que en realidad hay una que nos cambió la vida a todos en los ritmos que teníamos, de pronto, no para mal, pero insisto, en algunas cosas nos cambió de manera definitiva. Entonces, en realidad lo que vamos viendo es que hay mucha angustia y mucha soledad. Una soledad que parece que tiene que ver con un tiempo en el que los psicoanalistas dicen, después les voy a dar la bibliografía, porque esto que estoy recorriendo en este momento lo tomé de José Eduardo Abadi, que es un gran psicoanalista argentino, ¿no? Que el otro día en una de sus conferencias trabajaba esta soledad y dijo una frase muy interesante: quedamos sin ser alojados por el otro.
no tuvimos posibilidad de estar en el alma del otro por mucho tiempo. Entonces, aunque estuvimos alejados, ahora estamos cerca, pero de otro modo. Pero esto puede ser una gran oportunidad. Y esto lo decía él maravillosamente, ¿no? Él decía, a partir de la pandemia, si quiero estar seguro, primero te tengo que cuidar a vos. Si no cuido a la otra persona, no existe manera de estar seguro. Y yo lo pensaba en términos de las comunidades educativas, las familias. Si yo cuido, habrá una manera de estar seguro, ¿no? Ahora, ese cuidado también existe política argentina que dice me estoy refiriendo a Lilita Carrió, que tiene una Arendt aquí en Buenos Aires, y ella dice, hay no para que haya unión. Lo repito porque lo creo totalmente cierto. Si no hay no, si no hay una ley, si no hay algo que diga esto sí y esto no, no es posible la construcción del nosotros. Entonces, este es el tiempo en el cual hay que aprender de construcción de lo común. O sea, tenemos que pensar que de nuevo tenemos que volver a construir la común unión. Y tal vez mucho más enriquecidos por el tiempo en el que en realidad estuvimos tan alejados, ¿no? Ahora, esta unión común requiere disciplina. Y el unión educativa, una membrana protectora que sirva para ampararnos de las situaciones puntuales que nos tocan abordar y que nos tocan enfrentar. Es como juntos nos protegemos de aquello que Hannah Arendt decía, la banalidad del mal. ¿Cuáles son las condiciones, y ya voy terminando, las condiciones puntuales que necesitamos desarrollar? La prudencia para no lastimar, para disminuir los riesgos de lo humano, ¿sí? No tanto un tipo de orden, sí, el orden necesario, pero no es algo que ordena, sino que aconseja, que acompaña. La empatía y la compasión. ¿Por qué la compasión? Porque la compasión es suspender el juicio sobre la vulnerabilidad del otro. Si no somos capaces de suspender el juicio frente a las vulnerabilidades de los demás, en realidad será muy difícil armar esta comunidad educativa y esta escuela que verdaderamente ampara y protege, ¿no? Entonces, es como pensar que en este tiempo nada va a ser imposible. Tampoco lo vamos a resolver mágicamente, pero sí a través del desarrollo de cualidades personales que nos van a permitir haber hecho una capitalización, como lo dije al principio, pasar del acontecimiento a una nueva experiencia de conciencia. ¿Dado a través de qué? De normas, de proyectos, de confianza recíproca, ¿sí? De membranas que cuidan el desgaste de lo que nos une
y sin pensar que hay una teoría única que dé respuesta a todas las cosas. Se trata entonces de no desmantelar la esperanza a pesar de la dureza en el que nos toca trabajar, se nos presenta.